este Ágora de sostenibilidad y descarbonización. La siguiente temática que vamos a hablar es, bueno, ¿qué vamos a decir, no? Una de las vertientes o vectores energéticos más de moda, podríamos decir, ¿no? En el momento actual de transición energética y con el paradigma que nos encontramos, ¿no? Hablamos de hidrógeno. Y para ello, para hablar de hidrógeno, pues quién mejor que, bueno, pues una de las personas más reconocidas de este país que puede hablar de él, ¿no? Que es Emilio Nieto, es el director general del Centro Nacional del Hidrógeno y de Pila de Combustible. Así que, Emilio, cuando quieras, Fenomenal. adelante. Muchas gracias. Perfecto, gracias Carlos. Bueno, buenos días a todos y bueno, lo primero es agradecer a Nese la invitación, ¿no? La verdad es que al final, bueno, ahora que parece que estamos saliendo de la famosa pandemia, ¿no? Y a ver si es verdad que nos permite a todos el poder avanzar, pues ahora en esta semana, la anterior y la siguiente, todo el mundo se ha avanzado a poder desarrollar un poco todas las presentaciones que no hemos podido hacer durante los 2 años anteriores. ¿Yo qué es lo que he pretendido hacer ahora? Bueno, pues un poco incitar un poco el debate, contaros quiénes somos en el centro, contaros también cuál es la estrategia nacional y europea de hidrógeno, contaros cómo va la película, es decir, qué informes hay, cómo va la evolución de los costes y sobre todo los proyectos que se están poniendo en marcha fundamentalmente en nuestro país y luego ya pues en las preguntas, si queréis, me podréis ir preguntando porque evidentemente también en América Latina, pues lo hemos comentado antes en el café, también evidentemente se avanza, ¿no? Por empezar contándoos un poco lo que es el Centro Nacional del Hidrógeno. A ver, nosotros empezamos en el año 2017. Perdón, en el 2007. En el 2017 es cuando yo entré en el centro, ¿no? Y tenemos esa característica. Somos un centro mixto. Pertenecemos a la administración en donde el 50% es el Ministerio de Ciencia e Innovación y el otro 50% la parte regional, ¿vale? Nosotros estamos en Puerto Llano y por lo tanto es la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. ¿Por qué Puerto Llano? Bueno, Puerto Llano era una zona industrial que estaba muy focalizada a lo que es el desarrollo de la parte energética, ¿no? Y entonces tenía mucho sentido que cuando se decidió que en ese momento el hidrógeno pues iba a tener pues una cabida muy importante como vector energético en el futuro, pues era el sitio ideal pues para poder montar un centro nacional de desarrollo de todo lo que es el hidrógeno y las pilas de combustible. Y lo que hacemos es cubrir toda la cadena de valor. Cuando yo tengo que contar lo que somos, realmente no somos ni una universidad ni un centro tecnológico, somos una especie de mezcla de las dos cosas, en donde cubrimos todos los famosos TRL, los índices de madurez tecnológica, desde investigación muy básica, con los TRLs bajitos, a ir acompañando en ese escalado los distintos desarrollos hasta realmente poder llegar a la aplicación industrial real, ¿no? Que son los proyectos en los que pues desde octubre del 2020 que se publicó la hoja de ruta nacional, pues hay unidades dentro del centro pues que están absolutamente focalizadas a lo que es el desarrollo y el apoyo al desarrollo de estas industrias y de estos proyectos, ¿no? Actualmente somos 52 personas en el centro, tenemos una tendencia evidentemente al alza de crecimiento, no como nos gustaría, porque al ser administración del Estado, pues hay un porcentaje que ahora mismo estamos en torno al 35-40% que es fijo, que es personal laboral indefinido, y el resto lo complementamos pues con contrataciones temporales, ¿no? Cuando os comento que cubrimos toda la cadena de valor, ahí tenéis en ese esquema un poco a qué me estoy refiriendo, ¿no? Estamos volcados en la producción del hidrógeno, ni qué decir tiene que focalizados a que ese hidrógeno sea hidrógeno renovable, con las distintas tecnologías y con algunos laboratorios que testan esas nuevas o esos nuevos métodos de síntesis de hidrógeno. Una vez que lo hemos producido, lo que tenemos que hacer es almacenarlo. Tenemos distintos laboratorios que nos permiten investigar cómo lo almacenamos a presión, en hidrógeno líquido o con los vectores energéticos o compuestos químicos que almacenan dentro de su estructura este hidrógeno y luego posteriormente lo deshidrogenas. Una vez que lo he almacenado, ¿cómo soy capaz de darle esa vertiente de pila de combustible para volver a cerrar la cadena? Es decir, generar esos famosos proyectos Power to X, ¿vale? Para poder generar esa energía eléctrica a través de las pilas de combustible y luego la aplicación final,
que sí que es verdad que tenemos laboratorios muy centrados en la parte de movilidad, que sabéis que es lo que ha provocado últimamente pues este despliegue tan masivo y este interés tan grande, ¿no? Dado que es uno de los sectores que más necesidad tiene de descarbonizar, pero también la parte estacionaria, que aquí es verdad que los países asiáticos y los países, digamos, más orientales, dado que están las fábricas para la generación y la fabricación de los equipos, tienen un poquito más de posibilidad de poder hacer esa aplicación en la parte estacionaria, ¿no? Yo creo que aquí a Europa tardará un poquito más en llegar y es un horizonte temporal entre 8 y 10 años para que realmente podamos ver pues, que en nuestras casas tendremos calderas que funcionen directamente con hidrógeno y con la parte sostenible. Y luego veis que en los dos extremos, no por estar en los extremos son menos importantes, es la parte de seguridad en normativa. Clarísimamente aquí hay mucho trabajo que hacer, no tanto desde el punto de vista del hidrógeno como elemento o como molécula, porque se lleva utilizando un montón de años, sino con lo que es la parte industrial, la parte de desarrollar esa normativa y esa permisología por parte de la Administración para poder generar y construir esas plantas industriales. Y luego la otra parte, que en inglés se dice en una palabra, son los famosos cross-cutting, pero que cuando lo tienes que traducir, pues es un cajón desastre en donde veis ahí, pues es difusión, diseminación, explotación, análisis de viabilidad técnico-económica, formación, etcétera, ¿no? Y ahí es donde nos dedicamos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con estos 13 laboratorios que no os voy a contar. Hay cada una de las líneas que habéis visto antes, hay un laboratorio concreto y específico para desarrollar esa línea de desarrollo, y luego pues en las fotos podéis ver un poco las instalaciones auxiliares en las que nos apoyamos, ¿no? Un parque fotovoltaico de 100 kilovatios, tenemos un edificio demostrador inteligente en donde tenemos integrada la parte de producción y la parte de pila para poder realmente demostrar que es un sistema que te puedes generar y consumir a la vez. Una hidrogenera, que esa es la foto de la que teníamos antes, que es la de 350 bar, que ya más adelante os contaré las presiones que hay, y ahora mismo tenemos otra que cubre las dos presiones de trabajo, tanto para vehículos pesados como para vehículos ligeros. Veis en la parte de abajo el coche que tenemos, que es un Hyundai X35, es el primer modelo que desarrolló Hyundai. Ahora el nuevo es el Hyundai Nexo, que lo habréis visto en las redes sociales. Y luego, bueno, pues distintos equipos en un taller mecánico que al final no es que seamos buenos y eficientes, porque nos cuesta bastante el hacer las piezas, pero sí el hecho de tener esas capacidades nos da la posibilidad de ser autosostenibles, de cada vez que nosotros pensemos que podemos tener una posible innovación de desarrollo, poder generarla nosotros, ver si funciona, y si funciona, pues luego ya meterlas dentro de nuestro portafolio. Vale, el hidrógeno. Luego podremos hablar de los colores. Ahora realmente hay una fiebre. Ahora es casi el arco iris lo que se tiene cubierto con el hidrógeno, ¿vale? Realmente hay tres fundamentales: es el hidrógeno negro o marrón, que es el que proviene de carbón o de gas natural, que es el que se está utilizando. Son en torno a 700 millones de toneladas lo que se consumen en todo el mundo, y aquí en España es un poquito más de medio millón de toneladas lo que se consume, y casi todo, yo os diría que entre el 95 y 98% es hidrógeno que emite CO2, ¿vale? Cuando esos mismos procesos atrapo ese CO2 con distintos métodos, entonces pasamos al hidrógeno de transición, que es el azul, y ahora todo el mundo está focalizado al hidrógeno verde, que a mí, precisamente por lo del rollo este del arco iris, realmente me gusta decir hidrógeno renovable, ¿no? Y si lo veis y lo habéis leído en la hoja de ruta nacional, no menciona verde, menciona hidrógeno renovable, ¿vale? Entonces, siempre que venga a través de fuentes renovables, pues es un hidrógeno que está completamente descarbonizado para toda la cadena de valor. El hidrógeno es la molécula más abundante en la naturaleza, no está libre y hay que producirla, ¿vale? Entonces es el más pequeño y por lo tanto el que más densidad eléctrica tiene, pero en cambio está penalizado por el volumen, precisamente por ser pequeño, ¿no? Y esa es la razón en la que, pues por eso casi todo el mundo está pensando en cómo soy capaz de meter en el mismo volumen la mayor cantidad de energía posible, y por lo tanto lo comprimo, y por lo tanto surgen esos vectores energéticos como puede ser el amoníaco, el metanol o incluso los líquidos orgánicos, ¿no? Que son un poco los que hay. Estos son los procesos que se consumen actualmente, ¿vale? Energías primarias y secundarias, con una serie de tecnologías que son siempre las mismas: reformado,
gasificación, electrólisis o ciclos termoquímicos y dan lugar a un hidrógeno gris y el objetivo es sustituirlo por esos procesos que son no carbónicos, ¿vale? Entonces, a través de fuentes renovables, sea cual sea la fuente renovable, biomasa, solar, etcétera, etcétera, combinándolos con la energía térmica, eléctrica y el agua, que a través de distintos procesos pues da lugar a esa generación de este hidrógeno renovable o hidrógeno verde, que es el que queremos conseguir. Y el proceso estrella o el más desarrollado o el que más se conoce es los famosos electrolizadores, ¿vale? Que no dejan de ser unos equipos herméticos cerrados que lo que haces es provocar una reacción electroquímica a través de la ruptura de la molécula de agua con una inyección de electricidad, y a partir de ahí pues generas en un cátodo y un ánodo la separación del hidrógeno y del oxígeno, ¿no? Y por lo tanto podéis ver que, dado que solo se mete agua y no tiene carbono, pues evidentemente es un proceso que no emite CO2. Para que tengáis una idea de números, ¿vale? Normalmente necesitamos unos 10 litros de agua y alrededor de 57-58 kilovatios para poder generar un kilo de hidrógeno. En ese kilo de hidrógeno hay 33,3 kilovatios de energía, y esa es una cantidad de energía que nos permite pues aproximadamente andar algo más de 100 kilómetros hora, alrededor de 120, con la eficiencia de las últimas pilas de combustible, y tener una bombilla pues 24 horas de 100 vatios, ¿vale? Para que tengáis un poco por dónde nos movemos. Este esquema a mí me gusta mucho, ha habido distintas variaciones porque, bueno, evidentemente ya hace 2 o 3 años que ha salido. Es un esquema que publicó la Agencia de Renovables, y ahí veis un poco la cadena de valor del hidrógeno, ¿no? Ahí sí, por ejemplo, podéis ver cómo genero fuente renovable, a través de un electrolizador produzco este hidrógeno llega como materia prima a distintos sectores industriales, los veis en el extremo final. Los puedo volver a reelectrificar a través de las pilas de combustible y volvería otra vez a generar la energía eléctrica cuando tengo más consumo y necesito más cantidad. Y luego veis que hay dos partes rojas, que es la que está ahora de alguna manera pues un poco en boga, que es la famosa mezcla de gas natural con el hidrógeno dentro de las redes, o la generación de metano, que os contaré y os pondré algún ejemplo de algunos proyectos a través de la utilización de los residuos, ¿no? Y esa parte del rojo es lo que permite de alguna manera linkar las dos líneas de vectores que hay, ¿no? La parte de la red eléctrica con la red de gas. Vale. A nivel de aplicaciones, la aplicación fundamental del hidrógeno es la que te permite la gestionabilidad de las redes renovables. Lo hemos comentado antes, yo estoy generando continuamente y cuando no hay consumo, en teoría esa generación la perdería, la tendría que verter o tendría que parar o bien los molinos o bien las placas fotovoltaicas, ¿no? Entonces, el hidrógeno lo que te permite es seguir generando continuamente. Cuando no hay consumo, lo estoy almacenando como hidrógeno, y cuando hay un aumento de consumo y de demanda, a través de las pilas de combustible, volvería otra vez a poder suministrar y poder cubrir esta demanda. Esto ya es una realidad, hay muchísimos proyectos. Os podía haber puesto fotos en España porque ya lo hay. Esta presentación la tenía ya preparada y he preferido contaros algo que lleva ya muchos años en funcionamiento en Alemania. Ahí veis un parque fotovoltaico y eólico, ahí veis una planta de generación de un electrolizador de 6 megavatios, y esto está generando hidrógeno para dos aplicaciones: o bien lleno trailers que automáticamente lo pasan y lo transportan a la parte sur de Alemania. Sabéis que esto está en el norte porque es la que tiene la parte de generación renovable y la parte industrial en el sur, o bien inyecto directamente a la red en función de los porcentajes que estén permitidos. Otra de las aplicaciones que también te permiten es, de alguna forma, intentar absorber todos los picos de subidas y bajadas de tensiones que hay en la red, ¿vale? Y para esto los electrolizadores lo que te permiten es amortiguar y hacer una especie de buffer o de tampón para que los sistemas estén funcionando siempre en una línea horizontal sin subidas y bajadas, y esto tiene una incidencia muy importante en lo que es el coste del mantenimiento, ¿no? En los famosos OPEs. Otra de las líneas, la inyección a la red. Aquí os he intentado poner, que no sé si lo veréis bien, un poco por dónde van los tiros en Europa para la inyección a red. Actualmente nosotros en España tenemos un 5%, pero no es real, porque si yo tengo intención de inyectar directamente un 5% a la red, legalmente no te van a dejar aquí en España. Tienes que intentar desarrollar un anillo, hacer un proceso para que realmente ese 5% sea un 5% homogéneo.
y no puedes inyectar puntualmente porque en ese momento tendrías un 100% de hidrógeno y por lo tanto sería peligroso. Pero aquí en Europa se está intentando trabajar en definir un valor intermedio, ¿vale? Y estará en torno entre el 10 y el 12%. Y hay proyectos europeos en donde se está intentando ver hasta dónde podemos ser capaces de llegar sin tener que hacer cambios en lo que puede ser la normativa, no normativa porque habrá que cambiar, sino en lo que es la parte del equipo que se puede utilizar, ¿no? Y veis que hay algunos países, como por ejemplo Alemania y Francia, que sí que legalmente tienen una capacidad mayor que el resto de los países para poder inyectar a la red. Esto como solución de transición, pues evidentemente es algo que lo tendremos que utilizar y no creo que sea, hoy por hoy no es rentable el hacer un hidroducto 100%, aunque hay algunos proyectos que sí que están desarrollándose en distintos sitios de Europa. Los famosos proyectos estos que os comentaba antes de Power-to-X, ¿no? Aquí lo que podemos hacer es intentar linkar tanto la red eléctrica como la red gasista y además valorizar lo que es el tratamiento de los residuos. Estoy generando un syngas, ese syngas con hidrógeno y con CO2 que vengo de atrapar de las emisiones que tengan las redes, formo un metano y ese metano, que es un metano renovable, directamente lo inyectaría a la red y ahí sí que no tengo que tener esas exigencias de mezcla como el hidrógeno. Y aquí, por ejemplo, pues uno de los proyectos que desarrollamos hace tiempo en el centro, que es el famoso proyecto Renovagas, en una planta, en un EDAR, en Jerez de la Frontera, en donde tienen instalado un reactor de metanación. Entonces están aprovechando el tratamiento o ahorrándose el dinero de llevar a vertedero en el tratamiento de todos los lodos de la depuradora y están generando ese metano que es el que están consumiendo directamente en la planta y para parte de las poblaciones, ¿no?, cercanas. Movilidad, aquí no os cuento nada nuevo, sino que todos los puntos positivos que tienen las dos tecnologías, tanto de combustibles fósiles como el eléctrico, los aporta el hidrógeno y no tiene ninguno de los puntos negativos que podéis ver ahí en la transparencia que tienen, por ejemplo, las baterías, como puede ser el tema de la autonomía, del peso, de la carga o incluso del comportamiento cuando las temperaturas son muy bajas, ¿no? Y en la parte de combustibles fósiles, lo que puede ser la parte de las emisiones, ¿no? Aquí tenéis una foto de más o menos cómo se colocan las cosas dentro de lo que es el coche. Os he cogido el ejemplo de un Toyota Mirai. Ahí podéis ver que tenemos esos tanques amarillos que son donde se guarda el hidrógeno, una pequeña batería que en este caso es una de níquel metal hidruro y en el caso del Hyundai es una batería de litio. Estamos hablando de baterías de en torno a 1,2, 1,3 kilovatios. Realmente son baterías que lo único que tienen es el pico de potencia y la frenada regenerativa. El resto es un coche eléctrico que funciona a través del hidrógeno con las pilas de combustible. Y luego, pues el motor eléctrico, exactamente igual que podían tener cualquier vehículo de batería, ¿no?, el eléctrico de batería. Pero no solo en los coches, bueno, ahí podéis ver que es una realidad. Ya hay autobuses, hay carretillas, hay trenes, hay bicicletas, hay motos, hay flotas de taxis, que os he puesto la foto de Londres, pero también en París hay en torno a 500 Toyota Mirai en el norte y en el sur, directamente utilizando el hidrógeno, y algunos barcos, sobre todo en la zona de Finlandia y en los países nórdicos, fundamentalmente porque llevan mucha ventaja porque tienen mucha renovable, ¿no? Y a la hora de ver que les sobra mucha cantidad de energía, ¿en qué las van a utilizar? Pues la utilizan en general el hidrógeno, ¿no? Otras aplicaciones, aquí solamente para que tengáis una idea, en la industria petroquímica, en la industria química, en la industria del acero, y ahora se empiezan a abrir oportunidades como pueden ser, por ejemplo, el tema de sectores tipo cemento, tipo cerámica, sectores que son muy emisores de CO2 y que lo que se está intentando es ver cómo el hidrógeno de alguna forma pues puede aportar alguna ventaja, ¿no? Y algunas otras aplicaciones industriales que podemos ir comentando luego si hay alguna pregunta. A nivel europeo, vale, pues ya sabéis que en Europa se apuesta muchísimo, fue también en el año 2020, un poquito antes de la estrategia nuestra, en julio, en donde se lanzaron, pues antes lo comentaba mi predecesor en la charla, pues un montón, los fondos NextGen, el Green Deal, o sea, muy focalizado a lo que es el desarrollo europeo limpio y sostenible para intentar descarbonizar al máximo posible, y no solo el tema de la descarbonización, sino que realmente son instrumentos en donde, como veis ahí, se mete también en apoyo de inversiones, se mete también en apoyo de regulación y desarrollo de normativa en el tema del mercado para intentar balancear lo que es la oferta y la demanda, ¿no? Al final,
aquí en España, y más adelante os lo comentaré, pues uno de los problemas que ha habido cuando hemos lanzado esa hoja de ruta es que nos hemos centrado en la capacidad que tenemos de renovables y no hemos hecho mucho caso a la demanda, que es lo que realmente te viabiliza los distintos proyectos, ¿no? Bueno, ahí podéis ver, no voy a leerlo en detalle, los objetivos europeos a nivel de cuánto CO2 voy a emitir, qué cantidad de porcentaje renovables, trabajo y un poco la oportunidad que se brinda pues, para poder desarrollar y cumplir ese objetivo que en el 2050 tenemos que ser cero emisiones, ¿no? Emisiones netas, no solo CO2, sino netas, incluyendo los azufres y los nitrógenos, ¿no? Aquí veis un poco cómo Europa está distribuyendo en el corto y en el medio y largo plazo, y ahí veis cómo los sectores que son más difíciles de descarbonizar son los que más urgente tienen la necesidad de electrificarse, y luego otros sectores que tienen una componente de medio o corto plazo en donde realmente, bueno, pues oye, no pasa nada por seguir haciéndolo mal, entre comillas, si me permitís la expresión, emitiendo CO2, pero que en un futuro evidentemente tenemos que llegar a utilizar tecnologías sostenibles en donde el hidrógeno es una de las posibles soluciones que te lo permiten. No la única, pero sí que es una que en algunos de los casos, como podéis ver en las aplicaciones, que cuanto más distancia tengo que recorrer, más interesante es el hidrógeno, ¿no? A nivel nacional, pues aquí os he puesto un poco las distintas normativas, planes de desarrollo que a nivel nacional se han desarrollado, incluyendo la hoja de ruta. ¿Y por qué? Porque nosotros somos un país en donde tenemos una gran cantidad de posibilidad de instalar renovables, tenemos una muy buena integración de esas renovables dentro del tejido industrial, y además tenemos un ecosistema, que lo comentábamos antes durante el café, en donde podemos cubrir todas las etapas de la cadena de valor del hidrógeno, con lo cual somos uno de los países, y de hecho en las noticias está saliendo así, en donde sí que tenemos esa capacidad de generación mayor de lo que puede ser nuestro consumo, y erigirnos como un exportador hacia países que no tienen la suerte, como pueden ser países tipo Francia, tipo Alemania, sobre todo Alemania y Holanda, ¿no? que son los dos países muy industrializados y que no tienen esa capacidad de gestión de ese hidrógeno renovable. Aquí podéis ver un poco cómo nos hemos repartido la tarta, ¿no? Clarísimamente a nivel nacional se van a invertir muchísimos miles de millones de euros, por supuesto que recibiendo ayudas de la parte de la Comisión Europea, y ahí podéis ver que están centradas en dos líneas en concreto, uno lo que es la parte del tejido de I+D y otro lo que es la parte de la normativa y el tejido industrial. Aquí tenéis un poco la hoja de ruta, ¿vale? La hoja de ruta nacional que salió en octubre del 2020 y en donde, bueno, pues hemos definido, o se han definido a nivel país, pues unos objetivos bastante retadores, ¿no? Ahí podéis ver que, por ejemplo, a nivel de la capacidad instalada de electrolizadores son 4 gigavatios. 4 gigavatios es el 10% de lo que Europa quiere para el 2030. Es bastante chicha, ¿vale? Entonces tenemos que ponernos todos a trabajar de forma conjunta para poder avanzar. Y bueno, pues ahí veis hidrogeneras, veis líneas de trenes, veis también transporte tanto pesado como ligero, y una inversión de cerca de los 9.000 millones de euros, que al final pues mucha de esa cantidad va a venir de los fondos europeos, pero que evidentemente lo que se busca, y lo comentaba Carlos antes en una de las preguntas, pues que lo que se busca es una colaboración público-privada. Se busca que realmente ese país dé esa transición energética y seamos capaces de hacer las cosas de forma un poco más sostenible y descarbonizada, ¿no? Aquí tenéis un poco la foto, que simplemente es porque esta presentación os la pasarán pues para que veáis cómo gráficamente lo que se pretende a nivel nacional no es solo ir como vector energético, sino también atacar todo lo que puede ser la componente industrial de ese hidrógeno como materia prima, ¿vale? Es el momento. Aquí tenéis que ya se han anunciado, y todos lo sabéis, los famosos PERTE, ¿no?, de hidrógeno, y al final, bueno, pues ya sabemos cómo se va a vehicular, ¿no? Y os comentaba antes que ha sido importante el balancear esa ley de la oferta y la demanda. Se dieron cuenta que la demanda no se estaba potenciando, y en estos PERTE ya te están exigiendo que mínimo el 50% de lo que tú vas a producir con el planteamiento del proyecto tiene que estar ya consumido dentro de los socios industriales del proyecto, ¿no? Con lo cual al final pues ahora mismo es una tecnología cara que está, a medida que va pasando el tiempo, con esas economías de escala reduciendo sus costes, pero clarísimamente pues todavía no es competitiva frente a las distintas otras soluciones que existen actualmente en el mercado.
Entrando ya a daros una idea de qué tipo de proyectos estamos trabajando en el centro para ser capaces, cuento los del centro y luego os hago un esquema general, porque estos son los que más me conozco, ¿vale? Los otros os lo cuento a nivel general para que tengáis una idea. En algunos de ellos también participamos nosotros y os puedo dar alguna información, pero sí un poco pues para que tengáis una idea. Proyectos de Power to X, ¿vale? Del tratamiento de los residuos. Hemos desarrollado 2 proyectos regionales. Uno de ellos nos hemos centrado en lo que es la optimización del tratamiento químico de esos residuos para generar y optimizar ese syngas. En otro de los proyectos regionales, de forma paralela, hemos trabajado en la optimización de los sistemas de óxido sólido, que son la alta temperatura, y ahora lo que vamos a construir es una planta piloto, que va a ser una planta piloto semi-industrial, en Cuenca, en donde vamos a integrar todos estos 2 resultados en una planta piloto, en un polígono industrial, en donde el objetivo va a ser generar un biogás, y ese biogás va a ser el que se va a dar como fuente de suministro a ya no solo lo que es el parque industrial, sino incluso a las poblaciones cercanas, ¿no? Y el horizonte temporal lo tenemos que tener de aquí a 3 años, se acaba de aprobar, con lo cual la planta piloto va a estar operativa en el 2024, hacia finales, y vamos a estar durante un año haciendo la validación y la integración de todos los sistemas que se van a desarrollar ahí. Otros proyectos europeos, importante, el amoníaco, ¿vale? Supongo que habrá alguna pregunta relacionada con el vector energético. Amoníaco tiene como entre 5,5 veces en el mismo volumen mayor densidad eléctrica y energética que el hidrógeno, con lo cual es uno de los vectores que está surgiendo con mucha fuerza, y estamos trabajando en 2 proyectos europeos, en uno de ellos optimizando en el MACBEL los catalizadores, integrándolo en el ARENA, en todo lo que es la cadena de valor, que esto es una línea de producción que se va a hacer en Puerto Llano, en Fertiberia, en donde vamos a validar durante 6 meses lo que es la producción de este amoníaco sostenible y renovable directamente para poder utilizarlo como vector energético. Evidentemente Fertiberia lo va a utilizar, y habéis visto el anuncio que hubo hace un par de semanas de la planta de Iberdrola, en donde le van a vender la mitad del hidrógeno que van a producir a ellos para sacar amoníaco verde. Esta es otra de las vías que se tienen pues para sacar y potenciar la utilización de este amoníaco como vector energético. También en los puertos, otro proyecto europeo importante, el primer proyecto europeo de puertos, y es un proyecto coordinado por socios españoles, en este caso es el puerto de Valencia, y en el que, si veis la zona azul, ese es el puerto de Valencia. En la zona azul chiquitita es en donde se va a poner la planta de producción de electrólisis, que como no podéis imaginar de otra manera, Europa no te va a dar un montón de dinero, con lo cual han dado pues para poner un electrolizador que creo que produce, creo que son unos 5 o 6 kilos al día, con lo cual no es muy grande, pero es suficiente como para poder cargar en la otra zona azul 2 líneas de transporte, que son las Reach Stacker, que son unas máquinas que cargan y descargan los contenedores, y unos tractores, la Yard Tractor, que son los que mueven los contenedores dentro del puerto. O sea, no es uso el hidrógeno como vector energético o combustible, sino para descarbonizar el área de trabajo del puerto, ¿vale? Y entonces ahora mismo nosotros aquí estamos haciendo la hidrogenera, va a ser una hidrogenera portable, porque al final solo mueves la parte de almacenamiento y de carga, y vamos a estar, yo calculo que sobre mediados de junio se va a empezar ya la integración, y la idea es que en septiembre empecemos a operar ya directamente con esa hidrogenera, y durante un año y medio pues estemos validando un poco todo el sistema. Otros proyectos, bueno, aparte de Uncar y tal, lo que quería es contaros el proyecto Together, proyecto de utilización de este hidrógeno en aplicaciones estacionarias. Ahí lo que hemos hecho es desarrollar una especie de, llámale, microcogenerador caldera, en donde generamos y consumimos el hidrógeno, ¿vale?, para una casa. Otros proyectos, por ejemplo, Smart Grids, redes inteligentes. Lideramos nosotros un Interreg SUDOE, en donde lo que se quería era dar una solución a edificios de la administración que tengan una necesidad constante de consumo energético y quieran ser 0 emisiones netas, ¿vale? Entonces aquí vamos a hacer una validación en el Hospital de la Sarquía en Málaga, en donde ya llevan 2 meses trabajando con esta microred, y el mes pasado se empezó a hacer la validación en una zona en Sines, en Portugal, de un edificio de datos de la universidad. Y ahí es demostrar de alguna manera que puedes integrar de forma automática en una microred todos los sistemas de generación de energía para poder avanzar. A ver si pasa. Vale.
Estos son otros proyectos. Fijaros lo que os decía antes, casi todos son proyectos en España que se han anunciado. El marrón lo va a tener la Administración para ver cuáles sí y cuáles no, porque dinero para todos no hay. ¿Os acordáis que os decía 4 gigavatios? Bueno, ya se han presentado hasta 72 gigavatios. Es decir, existen muchísimas ideas, pero lo que se necesita ahora es ponerlas y que sean reales, ¿no? Fijaros que casi todos, salvo en zonas en el interior que están muy acotadas, en sectores muy industriales, que ya consumen hidrógeno y lo que se pretende es sustituirlo, casi todas están en los puertos. Casi todos están intentando buscar esa optimización de ese posible desplazamiento logístico de cuando yo genero el hidrógeno, ¿vale? Luego, si queréis, en las preguntas podemos avanzar. Otra información importante, ¿por dónde van los tiros en Europa? ¿Cuáles han sido los proyectos que se han presentado a nivel europeo? Bueno, pues ahí los tenéis, ahí podéis ver lo que os decía. España es el número 1, está muy por delante de otros países europeos. Y aquí volvemos a lo que os decía antes, la capacidad de esa integración de las renovables como fuente para generar este hidrógeno. Y bueno, no lo voy a describir, pero evidentemente estos son proyectos que están en marcha a nivel europeo, que tienen un horizonte temporal entre 2,5 y 3,5, es decir, poneros que con los retrasos que suele haber en 4 años, pues prácticamente en el 2025-26 son plantas que ya van a estar operativas y que van a estar funcionando en los distintos países europeos, ¿no? La idea es esta, la idea es intentar ser cero emisiones en el 2050 y hay que atacar sectores industriales que son muy difíciles de abatir, hay que atacar el transporte, cualquier medio de transporte porque es el que mayoritariamente más emite CO2, también tenemos que integrar y agrupar lo que es la utilización de ese hidrógeno como generador de energía y meterlo dentro del mix energético y evidentemente uno de los sectores que tenemos mucho todos que hacer, o por ejemplo hoy, es intentar transmitir esa información a la sociedad para que la sociedad empiece a conocer pues, qué es esto del hidrógeno y qué es lo que nos puede aportar, ¿no? Costes, os he querido poner, fijaros el esquema, hace 2 años era como una botella de cava Juveicán súper cara, a medida que va pasando el tiempo se van generando esas economías de escala y esa es la razón por la que casi todos los proyectos son proyectos grandes, los que se llaman hubs de hidrógeno, porque es la forma de hacer que las empresas, que ahora hay pocas y que se necesitan más, que generan esos equipos, esos electrolizadores, esas pilas de combustible, lo hagan con líneas de producción, ¿vale? Y entonces a partir de ese momento los costes, veis ahí cómo van a ir bajando. Yo cuando entré en el 2017 en el centro estaban diciendo que alrededor del 2040-42 iba a haber una paridad entre el hidrógeno gris y el famoso hidrógeno renovable, hidrógeno verde. El último informe es que eso va a ser en el 2025 y probablemente si no es en el 25 será en el 26 y yo creo que incluso va a ser antes, ¿no? Ni qué decir tiene que con el marrón ahora que hay de la guerra y tal, pues evidentemente todo esto se ha acelerado. Ahora mismo el coste del gas natural ya te hace el hidrógeno gris mucho más caro. Y además esos impuestos de CO2, lógicamente la administración cada vez los va a ir aumentando más, con lo cual ya te va a ir saliendo más caro cada vez producir ese hidrógeno gris o negro y cada vez va a ir siendo mucho más ventajoso el sacar esas energías renovables y esa integración para sacar este hidrógeno renovable. Fijaros, os decía antes que no solo hay hidrógeno, hay baterías. Hay también tecnologías, los famosos transiciones del low carbon energy, ¿no? El hidrógeno bajo emisiones en carbono, que es el famoso hidrógeno azul. Eso hay que ir transitando por ello porque es lo lógico y es lo que nos permite de alguna forma intentar ir avanzando poco a poco y que esos costes bajen. Pero también las baterías se van a desarrollar. También veis que hay una cierta tendencia a que cada vez van a ir siendo más eficientes, van a ir reduciéndose en peso y van a ir intentando buscar otro tipo de materiales que ya no van a ser materias primas críticas como las que hay actualmente, ¿no? Pero evidentemente va a haber un mix, va a haber una parrilla de tecnologías y cada uno vamos a tener la posibilidad de poder elegir pues, un vehículo eléctrico 100% por pila de hidrógeno, un vehículo eléctrico con batería 100% o una hibridación, que es lo que la mayoría de la industria está de alguna manera buscando y desarrollando. Aquí podéis ver un poco, bueno, aquí el diagrama este se había cortado. Yo os quería enseñar justo lo que no se ha visto, a ver si luego os la mando otra vez. Precisamente ahí lo que se veía es, en aviación voy a ir a fueles sintéticos,
¿vale? En donde sí que necesito el hidrógeno para poder fabricar esos synthetic fuels. En el resto van a ser hidrógeno, y luego el amoníaco surge con el tema de los barcos, ¿no? El tema de lo que es el transporte marítimo y el sector marítimo fundamentalmente. Y esto es todo. Espero no haberos aburrido mucho y estoy absolutamente a vuestra disposición para que me podáis preguntar y os pueda contestar lo que sé. Muchas gracias. ¿Se me oye? Perfecto, muchas gracias, Emilio. No hemos explicado, bueno, el concepto de Ágora es este, es decir, que ahora sobre todo, bueno, pues que tengáis oportunidad, los que están online, si hay alguna pregunta nos la hacéis llegar, y los que estéis aquí físicamente, pues que tengáis oportunidad, lógicamente, de debatir o de preguntar cualquier cosa con Emilio, aunque es verdad que en el café previo hemos tenido tiempo para ello. Para ir avanzando. Yo, mientras que el resto se anime a preguntar, sí que me gustaría poner un poco en contexto, ¿no? Es decir, en qué punto, y además lo has explicado también, Emilio, que da pocas dudas hacerte preguntas, porque has hecho una fotografía muy amplia. 2050, estamos hablando del European Green Deal, 2050, no 2030. Reducir, lógicamente, el consumo energético a nivel europeo, ese 30% aproximadamente, y que de todo el consumo de energía, todas las fuentes de energía, el 10% sea hidrógeno. Es decir, a ojos de un no conocedor del tema diríamos, pues tampoco es tanto, ¿no? Y tenemos 30 y tantos años. Explícanos cuál es el reto realmente de llegar a ese 10% del consumo energético europeo. Y dos, ¿dónde estamos ahora mismo? Es decir, no solo a nivel país, a nivel hidrógeno, en contexto como vector, has explicado las grandes líneas, ¿no? Pero ¿dónde se está poniendo el foco? ¿Cuáles son esos gaps o esos retos que tenemos de desarrollo, podríamos decir? A ver, bueno, habéis visto que hace poco se ha publicado la REPowerEU, ¿vale? Entonces, con el tema de lo de la guerra, pues al final lo que había antes de estrategia de hidrógeno ahora se ha multiplicado por 2, por simplificarlo, ¿vale? Entonces Europa ha dicho, oye, para intentar ser independiente energéticamente de fuentes exteriores, vamos a intentar nosotros comérnoslo y guisárnoslo y hacer pues que este posible desarrollo de vector energético realmente se desarrolle mucho más, con lo cual ha multiplicado por 2 esos objetivos. Lo que era un 10, ahora están hablando ya en torno al 25-30% en el 2050 de toda la matriz energética. A ver, hay como dos líneas claves que se tienen que desarrollar de forma paralela. Una, ya lo hemos comentado antes, son los costes, ¿vale? Cualquier empresa, yo por poneros un ejemplo porque es lo que más conozco, Repsol. Repsol en Puerto Llano, en la refinería, consume 5,5 toneladas a la hora de hidrógeno. Ese hidrógeno es un hidrógeno gris, es un hidrógeno que le fabrica Air Liquide dentro de sus instalaciones, y yo no creo que pague ni €1 el kilo de hidrógeno. A Repsol, el potencial, fijaros lo que es, o sea, Repsol es el número 1 de consumidor de hidrógeno en España, está cerca de los 400.000 toneladas que consume al año en las distintas refinerías, Coruña, Tarragona, Cartagena, Puerto Llano. Ellos no van a cambiar directamente si no le das un hidrógeno que tenga un coste. Ellos, por hacerse más limpio, no van a dejar de canibalizar sus resultados. Otro ejemplo, Fertiberia. A mí me lo han preguntado cuando estuvimos en la inauguración, ¿por qué no le vende Iberdrola el 100% del hidrógeno que va a fabricar a Fertiberia? Pues muy sencillo, porque Fertiberia no puede justificar más de ese 50% en los mercados en los que va a vender ese amoníaco verde. Está claro que ese amoníaco verde va a ser un producto un poquito más caro de lo que saca él con el otro amoníaco con procesos carbónicos, y ha hecho un estudio y ha dicho, en los mercados donde yo llegaré será Francia, será España, Portugal y poquito más. O sea, Alemania ya no llega, ya no eres competitivo, y ni qué decir tiene que cuando vaya a competir en mercados como el indio o el chino, ahí te sacan fuera, ¿no? Entonces sí que es verdad que ahí los costes y esas economías de escala, ese apoyo inicial a esos proyectos tan grandes de desarrollo son fundamentales. ¿Para qué? Para que los fabricantes de los equipos no fabriquen un equipo con tu nombre y apellidos, fabriquen un equipo y tú vayas y digas, quiero uno, y entonces te den uno de la línea de producción. Y los costes, esa evolución es un poco la que veía. Y luego la parte normativa, ¿vale? O sea, por poneros un ejemplo, nosotros hicimos un proyecto en Alcázar de San Juan para intentar plantear una planta de producción de hidrógeno verde en el año 2018, ¿vale? Tardamos 2 años y medio en que nos diesen los estudios de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque la normativa es de hidrocarburos.
Entonces, al final, nadie sabe qué es lo que tiene que hacer. Cuando compramos nosotros el coche de hidrógeno, tardamos 6 meses en que nos pasaran el ITV. Tuvieron que venir 4 personas de Madrid. Yo creo que el último firmó sin tener ni idea de lo que hacía, porque no podía volverse aquí a Madrid sin haber firmado. Entonces, ese es un desconocimiento, ¿vale? Entonces, la normativa, no tanto desde el punto de vista ese, por ejemplo, Iberdrola ha tardado 8 meses solamente en sacar ese estudio, que a mí me parece mucho todavía. Yo creo que al final el sistema tiene que ser, voy a desarrollar una normativa específica de hidrógeno, no una normativa de combustibles fósiles o de hidrocarburos y que parte sea el hidrógeno. Que ahí están avanzando. Hace poco se publicó lo de los gases renovables y bueno, pues ahí se va a avanzar. Entonces esas dos líneas tienen que ir las dos de la mano. ¿Para qué? Para que las industrias que realmente tienen necesidad de invertir en esos procesos limpios y sostenibles realmente lo puedan hacer sin tener que canibalizar parte de sus resultados, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental. Y eso que os he contado en España es lo mismo que está pasando en Europa. O sea, hay países en donde tienen que mirar hacia afuera, son países como por ejemplo Alemania o Holanda, en donde tienen que hacer acuerdos con Chile, con Arabia Saudí, con Marruecos, con nosotros, para poder proveerles de la cantidad de hidrógeno renovable que necesitan y poder hacer no carbónicos o descarbonizar un poco el sector industrial. Y ahí es donde está un poco toda la pomada, que no es poco, que no es poco. Tenemos unos años interesantes. Sí, gracias. Una pregunta de lo cotidiano. ¿Cómo miras tú la perspectiva de uso de hidrógeno verde en el día a día, digamos, en el futuro cercano, a mediano plazo? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué tan fácil va a ser acceder, digamos, como ahora mismo llegamos a una estación de servicio, cargamos gasolina o diésel? ¿Qué tan fácil va a ser esa infraestructura a montar también en el corto o en el mediano plazo? Sí, a ver, al final siempre estamos hablando de lo mismo, que es primero el huevo o la gallina, ¿no? Al final yo creo que tienen que ser las dos cosas a la vez. Y yo creo que un poco las estrategias europeas están intentando desarrollar eso para que realmente se puedan generar esas infraestructuras de recarga y que se puedan consumir, ¿no? Entonces, por deciros algo, vehículos ligeros, yo veo que todavía va a faltar. O sea, cualquiera de nosotros que podamos gastarnos el dinero en un vehículo eléctrico de pila de combustible necesita una hidrogenera, pero no justificas el montar una hidrogenera solo para hacer carga de los vehículos ligeros. Entonces, lo que te va a justificar ahora en estos 4 o 5 años es los vehículos pesados. Es el transporte pesado, los centros logísticos, la zona de los puertos. Esos son donde se van a generar el planteamiento de los que yo os decía, de los proyectos estos de hub de hidrógeno de producción. Van a producir y van a montar las hidrogeneras. Y cuando ya tenga una hidrogenera que va a ser rentable solo con los combustibles pesados, o sea, perdón, con el transporte pesado, entonces sí que yo ya me voy a poder comprar un vehículo de pila de combustible y ir a hacer ese llenado a esa hidrogenera. El tema de los costes es importante, ¿no? Entonces, ¿cuánto de complicado o de fácil es el tener una hidrogenera? Es una cuestión de dinero. O sea, la hidrogenera, cuando yo voy con un vehículo, estás entre 2 y 4 minutos tardas en cargar un vehículo ligero que tiene, poneros por media, unos 6 kilos, no llegan a 6 kilos de hidrógeno. Un autobús son 35, un camión son 200, entre 180 y 225. A medida que vas aumentando, pues por ejemplo los 35 los haces entre 10 y 12 minutos, los 200 y pico pues ya te vas a 20. Son equivalentes al tiempo que tú tardas en cargar un combustible fósil, con lo cual por ahí en principio no tienes problema. Es una cuestión de que la justificación de que existan hidrogeneras solo ahora mismo son rentables si lo haces con transporte pesado. Y eso es lo que justificará luego pues que nosotros podamos tener, claro que te lo puedes comprar, ¿no? Claro. Ahora, por ejemplo, hay dos vehículos, está el Toyota Mirai y el Hyundai Nexo. Los dos están en torno a los 70.000 euros, pero es que ese coste de 70.000 euros es lo mismo que te cuesta ese mismo coche en diésel o en gasolina, porque solo hay un modelo, lo han hecho en el alto de la gama, automático, con cuero, tiene todo tipo de pijadas, es que cuesta lo mismo, con lo cual, claro, la gente dice, es que es muy caro. No, hombre, es que en el momento en el que la gente pueda ya adquirir esos vehículos y haya hidrogeneras, ya las marcas sacarán pues primero 3 modelos, el barato, el intermedio y el caro, y a partir de ahí se irá generando un poco toda la infraestructura. Pues a ver si tiene alguien alguna pregunta. Sí, vale.
hacemos la última y traemos el catering por si queréis tomaros un café e intercambiar contactos. ¿Qué tal? Mi nombre es Ignacio, vengo del sector financiero y gran desconocedor del hidrógeno, aunque no paro de hablar de él, como tanta otra gente en España, ¿no? Y tú eres de los pocos que de verdad sabe del tema. Yo lo que más oigo hablar en el sector financiero es que todavía no pueden entrar las grandes cantidades de dinero al sector privado por falta de regulación. Entonces has hablado de regulación en diferentes temas. Me gustaría si puedes elaborar un poquito más respecto a qué haría falta desatascar a nivel regulatorio, más allá del puro permiso medioambiental, para que de verdad el dinero privado pueda entrar. Sí, a ver, ahí yo creo que la experiencia que hubo con lo de los famosos renovables a nivel de fotovoltaica, pues no. Yo creo que esto ha, de alguna forma, exigido un poquito más ese control, ¿no? Las empresas que se quedaron un poco ahí en la estacada, y muchas de ellas ya no están, pues evidentemente lo que no quieren es que pasen esto. Cuando yo me refiero a normativa yo no puedo tardar más de 2-3 meses para poder tener el permiso y poder hacer una instalación de una producción de hidrógeno, ¿vale? Y lo que se está exigiendo es que exista una normativa específica de hidrógeno nada más. O sea, que no sea la parte de hidrocarburos, por poneros un ejemplo. Una de las hojas que había que rellenar es ¿qué residuos tienes? Es que no tengo residuos. Es que yo en mi proceso de producción solo hay vapor de agua si tengo una pila y si no, es cero residuos. Entonces, ¿qué te relleno? No, es que el programa de hidrocarburos necesitas para poder pasar de pantalla, rellenar esto y tal, y ahí te tiras 2 meses o 3 meses discutiendo con los que legislan, que te dan la razón, pero a nivel normativo y a nivel legal, Hacienda no les ha puesto digamos, un poco esa línea de desarrollo. Con lo cual, cuando me refiero a normativa de una industria privada es... señores de la Administración, necesito garantía de que yo voy a invertir aquí y que realmente hay un compromiso de país para poder desarrollar esto. Y el compromiso es la hoja de ruta. Entonces, ahí al final o sea, ahora es caro, vamos, caro, evidentemente es un poco más caro. Y ahora, por daros un ejemplo, os comentaba antes los precios de los coches. Precio de un autobús eléctrico de batería, pues está en torno a entre 250 y 300.000 euros. Ese mismo en hidrógeno son 100-150.000 euros más. ¿Yo qué le voy a sacar de rentabilidad a ese autobús cuando lo uso? La misma que con el eléctrico. O sea, realmente, a no ser que yo necesite de hacer más de 300 kilómetros en el día, que la batería no me lo va a poder dar y tengo necesariamente que ir a hidrógeno, si es una ruta, por ejemplo, de un autobús en Madrid, que no es interurbano, que solamente hace 200, entre 180 y 220 kilómetros, yo eso lo puedo cubrir con un vehículo eléctrico. Y luego voy a dormir en un garaje, voy a poder cargarlo por la noche y al día siguiente lo tengo operativo. No necesito ninguna alternativa de hidrógeno. Ahora, cuantos más kilómetros haga, ahí sí que ya tengo que ir al hidrógeno, ¿sabes? Entonces, esa diferencia de costes, pues antes era casi el doble y ahora estamos hablando de que es en torno al 25-30% más. Cada vez que pasan los meses, al año se bajan entre un 5 y un 10% los costes. Se aumentan la eficiencia, se mejoran los dispositivos y son cada vez más baratos. Pero a un financiero o a una empresa lo que le pide a la administración es: yo no quiero invertir si no me das la seguridad de que esto realmente lo estoy haciendo, porque la estrategia nacional es ir ahí. Y clarísimamente eso sí que lo han demostrado. El segundo punto importante, las empresas. Casi todo va a ser colaboración público-privada. O sea, realmente el gobierno lo que no quiere es, yo os lo digo con conocimiento de causa porque trabajamos con muchas empresas en donde tienen la mano encogida. Oye, yo no hago nada hasta que no me lo paguen. Joder, es que eso tampoco es la solución. O sea, tú tienes que descarbonizar tu sector. Si no empiezas a hacerlo ahora, te vas a quedar fuera. Entonces, al final tienes que hacer esa inversión inicial. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, Iberdrola. Iberdrola ha soltado 250 millones que ha invertido en Puerto Llano. ¿No va a pedir ayudas? Por supuesto que las va a pedir. Le darán las que le den, pero ellos ya han cogido y ya han puesto, y es una planta ya que está real. Y tú ya puedes ir y la puedes ver. Luego de allí sacarán lo que tengan que sacar. Pero clarísimamente han invertido y lo han desarrollado. Hay otras empresas que no. Entonces, esas colaboraciones público-privadas son claves. O sea, realmente el dinero está para hacer esa primera ayuda, pero el compromiso es que se descarbonice de alguna manera ese sector industrial, y son las industrias las que tienen que hacer ese cambio de estrategia y esa inversión. No sé si te he contestado. ¿Cuánto tiempo podría cambiar vuestra La normativa, pues hombre, yo creo que vamos a tener, pues yo te diría, un par de añitos bastante entretenidos. Pero yo creo que no deberíamos de tardar más de 1 año y medio, 2 años.
no es complicado, porque, a ver, os decía antes que el hidrógeno lleva utilizándose más de 500 años como materia prima. O sea, a nivel de lo que es el manejo del hidrógeno como gas, etcétera, ya está todo inventado. Hay sensores, sabes dónde los tienes que poner, cómo tengo que tener los talleres, la ventilación. Lo único que necesitas es la normativa de instalación industrial. Y eso realmente, o sea, el mismo diálogo que ha habido, que yo siempre digo lo mismo, la única vez en donde yo he visto un compromiso de varias administraciones juntas es en la hoja de ruta. Se han consultado a todos los stakeholders y se han consultado a los 4 o 5 ministerios. Y todos hemos intentado empujar. Entonces ahora lo que hay que hacer es, con esos mismos interlocutores, poner en papel lo que todo el mundo piensa, ¿no? Que al final tampoco tienes que inventar nada, es simplemente formalizarlo. Vale, pues nada, gracias Emilio. Vamos a decir por si queréis tomar ahora algo. Fenomenal. Y ya pues podéis hablar. Hablamos. Venga, Muchas muchas gracias, gracias. Emilio. Muchas gracias.